Hola, ¿qué tal? Para quienes no me conocen, mi nombre es Viviana Claudia Ackerman. Entre otras tareas coordino un taller de lectura que se llama Borges, los clásicos y los otros. Hace unos meses posteé un pequeño video donde hablaba de la relación de Borges con Dios. Ese video anduvo circulando por Facebook, por otros canales, por mails, etcétera, etcétera. También está en mi blog. Y la verdad es que me han retornado comentarios y también interpelaciones, digamos así, muy interesantes que querría compartir con ustedes porque me han hecho reflexionar, que es lo que tiene de bueno esta actividad. Y a mí me gusta mucho recibir comentarios enriquecedores. Y uno de las, por decir así, quejas, digamos, que se produjeron a partir de este video, es que muchos lectores de Borges me dijeron, pero bueno, no, pero en realidad no es así, porque yo en ese video, claro, decía que Borges pone a Dios como un personaje, toma a Dios como un personaje de la literatura fantástica, basándome estrictamente en lo que el propio Borges dice en una pequeña nota que está en discusión, ¿no? Y ello es cierto, es absoluta y rigurosamente cierto que en algunos textos Borges juega con la noción de la divinidad como si ésta fuera realmente un personaje de la literatura fantástica, como yo lo digo en el video, en un cuento como Los teólogos, por ejemplo, o como en 3 versiones de Judas. Pero ¿qué pasa? Que esto es cierto, pero no totalmente. ¿Por qué digo esto? Porque indudablemente hay otros textos de Borges, como el poema de los dones, como el poema Ajedrez y otros muchos más, no quiero detenerme exhaustivamente porque pretendo ser sintética, donde uno ve que la relación que establece el sujeto textual Borges con la divinidad es una relación que no lo está considerando sencillamente como un personaje de la literatura fantástica. Y es cierto que algunos, al, digamos, de algún modo objetar esta lectura, tienen razón. Ahora bien, sucede que uno tampoco podría pensar que ese Dios al que Borges invoca o menciona en estos textos es el Dios de la religión, por ejemplo. Digo esto porque, en primer lugar, vamos a hacer una aclaración en tanto y en cuanto Borges a sí mismo se definió siempre como agnóstico. Agnóstico, gnosis, conocimiento. Los agnósticos, por definición, lo que decían es que respecto de la existencia de Dios no se pronunciaban. Es decir, el agnóstico, cuando le preguntan, ¿existe Dios?, ¿qué responde? No sé. No afirmo que existe, tampoco afirmo que no existe. Esta posición, la del agnóstico, no es la misma que la del ateo. El ateo, ¿qué dice? Dios no existe. Bien, no es esta en modo alguno la posición de Borges. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos a los creyentes, tenemos a los agnósticos, tenemos a los ateos, y yo he observado a lo largo de tantos años, no solo en relación con Borges, sino en general, pero en relación con Borges pasa algo muy particular, y es el hecho de que los lectores creyentes quieren recuperarlo para sí y dicen, se identifican con el sujeto textual Borges y dicen, no, pero Dios es, Borges es, bueno, el lapsus, Borges es creyente. Los agnósticos dicen, no, Borges es agnóstico. Y los ateos dicen, no, Borges era ateo. Es decir, es un fenómeno muy curioso, ¿no? Porque se lo quieren reivindicar para sí mismos las distintas posiciones de los distintos sujetos lectores de Borges. Más allá de que sean lectores entrenados, especialistas, simplemente aficionados, eso ya resulta irrelevante. Y en relación con la cuestión de lo religioso, yo creo que Borges, que se formó en un caldo muy especial, porque el padre era un anarquista spenceriano, la madre era católica, pero no consiguió inculcarle a Borges el catolicismo. Borges, en relación con la cuestión de la creencia, él, digamos así, no
se pronuncia en modo alguno, y entonces va, digamos, oscilando según los distintos escritos, y se presenta como alguien que lo podría llevar al lector a pensar que es creyente, como en el poema de los dones, o que lo podría llevar a uno a pensar que no, que es agnóstico, o incluso ateo, como por ejemplo en un cuento como Los teólogos, donde Borges juega con esto. Entonces se alberga en él una cuestión muy interesante que tiene que ver con lo que a mí me gustaría llamar algo del orden de la espiritualidad. Quiero decir, yo creo que ya no en el sujeto textual, desde ya en el sujeto textual, pero en el autor, en el señor Jorge Luis Borges, había una cierta espiritualidad. Es decir, yo creo que Borges tenía indudablemente, para mí al menos indudablemente, una cierta relación con una instancia trascendental. Y que a Borges le hubiera gustado, sin duda, tener una experiencia mística. Por eso, como yo lo digo y lo repito siempre, él se pone a sí mismo en serie, en el Aleph, con otros místicos, como el profeta Ezequiel, como Alanus de Insulis, como el poeta Atar, el poeta persa místico Atar. Es decir, él hace serie con otros místicos, y en ese hacer serie con otros místicos, de alguna manera está dando a entender que a él también le hubiera gustado tener una experiencia mística, como la tuvo su personaje, el sacerdote Tzininacan de la Escritura de Dios. Entonces yo creo que es muy importante que podamos distinguir lo religioso, que tiene que ver, que el fenómeno religioso es muy complejo, tiene que ver con las instituciones, con las iglesias, con el clero, con el poder, con lo político. Lo religioso es un fenómeno realmente muy rico y muy transversal de alguna manera, mientras que lo espiritual, que sin duda también es un fenómeno muy rico, tiene que ver ya más con la relación del sujeto en cuestión con una instancia superior y sin la mediación de lo que se podría llamar los ministros de la Iglesia, que podría ser la Iglesia católica, que podría ser la Iglesia, el campo del protestantismo o del judaísmo o del islam. Entonces me parece que un autor como Borges, tan contradictorio, tan en pugna permanente consigo mismo, que dice cosas y se desdice y se contradice y dice A y después dice no A, ¿sí? Es un autor que justamente alberga muchas dudas en su interior, y que por eso mismo me parece que los distintos lectores de Borges se lo quieren apropiar, digamos así, para su propio campo. Me parece que con esta aclaración que estoy haciendo ahora, tal vez las cosas quedan un poquito más puestas en su lugar. Bueno, les agradezco y será entonces hasta la próxima.